Vamos a abrir nuestra Biblia para continuar con el estudio en el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a leer nuevamente, que ya lo habíamos visto, el verso 13, 14 en adelante. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Bueno, acá vemos al apóstol Pablo recordándoles que de la manera que ellos lo habían recibido, y que lo habían recibido como a un ángel de Dios, así le habían recibido al apóstol Pablo. Y él está realmente apelando a recordarle ese comienzo y lo que habían sentido en cuanto a la verdad de la gracia. Y él estaba viendo ahora con mucho dolor como ellos habían retrocedido, como ellos realmente habían vuelto atrás de lo que habían manifestado y habían comenzado a vivir desde el principio. Vemos acá que él les recuerda esto. Y el verso 14 termina diciendo que le habían recibido como a un ángel, como a un ángel, como a Cristo, un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero ellos ahora habían cambiado. Bueno, nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores que habían entrado los judaizantes y habían hecho su trabajo allí, hoy llamados legalistas. Y en el verso 15, él le pregunta: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Vemos acá al apóstol que él realmente les hace una pregunta. Le dice: ¿dónde está? ¿O era solamente un encantamiento? ¿No se habían ellos afirmado en eso? Él vio que ellos estaban realmente aprendiendo la palabra, y él estaba preocupado y le dice, les pregunta: ¿por qué tanto cambio? Y sigue en el verso 16: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Nosotros vemos en el 15 que él le dice: si hubieseis podido, la última parte del 15, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Fíjese el amor que le demostraban al apóstol. Pero llegaron estas personas con una doctrina de error, y ellos entonces comenzaron a mirar. Llegaron estas personas realmente con un celo carnal, y el celo carnal es así, es destructivo,
es destructivo, trata de borrar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, como todo lo que es carnal. Y el apóstol le pregunta en el verso 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Qué tremendo cómo se sentía el apóstol. Y hermano, a veces realmente cuando estamos dando la verdad y hay un cambio, realmente nos sentimos así. Parece que somos enemigos de la persona. ¿Por qué? Porque hablamos la palabra. Porque eso debemos, hermano, y mayormente a aquellos que dan la palabra, aquellos que usan el púlpito, siempre dar la palabra. Fíjese que el apóstol le dice a Timoteo que predique la palabra, dice. No le dice a Timoteo, bueno, subí al púlpito y predicá de vos. No, la palabra. Porque la palabra es la que tiene poder y es la que transforma. Y seguimos el verso 16. Dice el 17, tienen celo por vosotros. Bueno, acá está. Sabemos que hay un celo santo que el apóstol había tenido. Y lo encontramos en 2 de Corintios, ¿verdad? Vamos a leer un poquito. 2 de Corintios, capítulo 11, y el verso... Vamos a leer los dos primeros versículos. Fíjense lo que Pablo le dice a los niños corintios. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo, pero con un celo santo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Fíjese el celo del apóstol, un celo santo. Pero acá en el verso 17 vemos que hay otro tipo de celo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Fíjese. Y así empieza un celo carnal. Y hermano, yo no quiero que usted vaya para allá. Y porque es por su bien. Pero usted ve detrás de esa lisonja que hay un doble sentido. Y el Espíritu Santo, hermano, muestra cuando hay un doble sentido. Y dice, tienen celo por vosotros. Y así eran los judaizantes. Llegaron para deshacer el trabajo del apóstol. Todo lo que él había construido, ellos vinieron y trataron de derribar totalmente. Pero dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ello. Realmente el apóstol veía eso con mucho dolor. Y él les muestra que ese celo que ellos tenían era carnal y a su vez era diabólico. Porque el celo que no es santo por la santidad o por la doctrina, hermano, es un celo carnal y diabólico. Es un celo destructivo. El verso 18 dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Acá él le está diciendo que esas personas tenían celo solamente cuando realmente sabían que él andaba por allí. Si no, no se ocupaban de ellos. Pero al saber que el apóstol Pablo andaba y que iban a aprender esta gloriosa verdad con él, empezaron a celar. Y en este tiempo sucede eso. A veces nadie se ocupa de un hermano, pero cuando aparece un hermano,
y le empieza a enseñar la palabra, o empieza a compartir, no digamos enseñar, porque todo aprendemos, a la vez que damos, aprendemos. Y bueno, y vamos aprendiendo, y siempre sacamos algo más de una porción. Bueno, ahí comienza el celo, y dice, no, conviene, dice, porque no está con nosotros. Pero hermano, ¿qué más importante? ¿Que esté con nosotros o que esté con el Señor? Que esté con el Señor. Y bueno, y el apóstol Pablo le habla a estos hermanos de Galacia. Dice, deben tener celo, el celo de Dios. Y ahí vimos, hermano, en 2 de Corintios, como él le dice, oh celo con celo santo. Y esto había pasado también en Galacia, pero con un celo carnal, con un celo diabólico, no como lo que sintió el apóstol para hacer el bien de los corintios, para el bien de los corintios. Él les celaba para que ellos crecieran en la palabra, para que ellos dejaran de ser niños espirituales, que dejaran de tomar leche. Sabemos que Gálatas significa lechoso. Lechoso es para realmente aquel inexperto para recibir ¿qué? La comida sólida. Bueno, tenemos a Misael, la mamá no le puede ir a dar un guiso o un pedazo de carne. Quizá va a chupar y va a sacar algo, pero no va a masticar. Pero el que ya es un poco entendido va a masticar, como Bianca, como Mauricio, va a masticar y va a sentir el gusto. Y bueno, esto es lo que ellos, Pablo les dice, el verso 19, qué bárbaro. Mire a lo que llegaron nuestros hermanos de Galacia. Dice, hijitos míos, les volvió a tratar como un bebé. A un bebé se lo trata como entre algodones. Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí el apóstol estaba mirando que Cristo no se había llegado realmente a formar y sintió dolores de parto, y vemos con qué amor los trata, como un padre a un hijo. El apóstol los había engendrado, hermano. Los había engendrado en Cristo al predicarles el evangelio de gracia. Pero vinieron los maestros del error, y como todavía no habían madurado, y Cristo no había sido totalmente desarrollado, ¿qué pasó? Ellos empezaron a dudar de la palabra de Dios. Y así sucede, hermano, cuando realmente usted da la palabra. Y cuando alguien comienza en este mensaje, yo siempre le digo al hermano que comienza, porque mayormente tenemos una manera, pasa a todos cuando recién comenzamos y hemos militado en otro lugar. Queremos demasiado ir a preguntarle al pastor, decirle, hermano, usted sabe que allá me enseñaron esto. ¿Y qué pasa? Lo primero que le dicen es, esa es doctrina de demonio. Esa es doctrina de demonio, no tiene que escuchar. Y bueno, ya hacen su trabajo. Y el hermano, si no está realmente todavía creyendo, puede ser desanimado de escuchar este mensaje. Y bueno, como dijimos, Cristo no había sido desarrollado en ello. Y tuvo que empezar de nuevo el apóstol. Verso 20. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros.
Fíjese cómo había quedado el apóstol. El apóstol estaba perplejo, significa vacilante, dudoso, pero no en cuanto a la doctrina, sino en lo que había sembrado en ellos. ¿Por qué? Porque los veía a ellos así. Y por eso la pregunta del verso 21 al 25. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Acá Pablo les pregunta, ¿no habéis escuchado de la ley? ¿Otra vez queréis volver bajo la ley? Después que él le había realmente explicado, le había enseñado. Hermano, en realidad todos somos hijos por nacimiento y todos comenzamos en niñez. Mas el Espíritu Santo busca nutrirnos a cada uno en una vida celestial. Y eso es lo que el apóstol buscaba en los santos de Galacia. Que ellos sean nutridos en la palabra, que ellos sean afirmados, que ellos sean realmente fortalecidos y establecidos en la palabra. Y esto es lo que él buscaba. Pero ellos realmente se habían deslizado. Nutrir significa alimentarse bien con el alimento específico que da fuerza y vitalidad. Y solo la palabra de gracia, hermano, produce esto. Solo la palabra de gracia da seguridad. Solo la palabra de gracia da tranquilidad. Y solo la palabra de gracia sostiene. ¿Por qué? Porque cuántas veces, hermano, nuestros hermanos que no tienen enseñanza son llevados por tantas cosas. Y aún de nosotros, ¿cuántos hermanos vemos, como decíamos el otro día, entre los solo Jesús, aún los testigos de Jehová, y aún entre los hermanos bautistas, que niegan la evidencia del hablar en lengua? ¿Por qué? Porque Cristo todavía no ha sido desarrollado en ellos. Y aún la eficacia del Espíritu Santo dice, no, ese tiempo ya pasó. Ya fue, el tiempo de las lenguas ya fue. No, está vigente, hermano. Está vigente. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba viendo en ellos. Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 6. Y les dice, y vemos lo que él le enseña a Timoteo. Vemos lo que él le está enseñando para ser un buen ministro, como él había sido desde el comienzo, cuando él tuvo la revelación de la palabra. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen pastor y vas a juntar muchas cosas para vos. No, dice, serás un buen ministro de Jesucristo. Y esto debe buscar cada santo, cada obrero, cada hermano que da la palabra. Esto debe buscar, ser nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Hermano, y esto escasea. Esto escasea. Hay una pregunta. Cuando venga, dice, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y eso significa que aún entre los santos va a faltar fe. ¿Por qué? Porque no se da la sana doctrina. No se da la sana doctrina. Y fíjese lo que Pablo le habla realmente a estos hermanos de Galacia, verso 25. Acá le está mostrando. El verso 25 dice, Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta está junto con sus hijos, está en esclavitud. Hoy el hermano estaba hablando que por medio de la ley realmente
ninguno somos libres. Solamente la gracia da la libertad. Pero hubo uno que vino y cumplió la ley. En él. ¿Para qué? Para que usted y yo recibiéramos la gracia y seamos libres. Cristo, en él se cumplió la ley. Para que nosotros seamos libres. Y va a Jerusalén de arriba, la cual es madre de todo, es libre. Y esta está hablando de la gracia. La gracia es libre. La gracia nos hace libre. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, hermano. Y nunca dejarnos esclavizar por los hombres. Los hombres, aún predicando la gracia, tratan de esclavizar. Cuando un hombre trata de esclavizar a otro, es porque no está viviendo en gracia. No se está manifestando la gracia. Porque la gracia nos da libertad, hermano. Nos da libertad. Bueno, el que no quiere vivir en gracia va a vivir bajo ley. Y se va a sentir cómodo bajo ley. Pero, hermano, vamos a buscar de vivir en la gracia. Vivir en libertad. En la libertad del Espíritu. Y no dejarnos esclavizar. No queremos volver a la esclavitud. Pues nuestra madre es libre. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta es nuestra madre, la gracia. Y como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac era hijo de la promesa. Era hijo de la libre. No de Agar, de la esclava. Ella no era libre. Y bueno, verso 28 a 31. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Así también es ahora. Hermano, y aún entre nosotros, cuando alguien persigue a otro, ¿qué dice? Nació según la carne. Todavía no probó entrar a vivir en el Espíritu. Porque el hermano que vive en el Espíritu y en la gracia no persigue a nadie. No persigue a nadie, da libertad. Y fíjese lo que dice. Dice, pero entonces el que había nacido según la carne, el hijo de Agar, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también es ahora. ¿Más qué dices? La Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermano, las promesas son para aquel que se apropia de la gracia. El hijo de la esclava no podía tomar, no le era el lugar para él. Pero el hijo de la gracia es todo. De manera, hermano, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la gracia. Somos hijos de la gracia. Hermano, realmente primero con Sara, su única esposa, y este es Isaac. Isaac significa risa, gozo, alegría. Y esto es lo que produce, hermano, en el corazón del santo, la libertad de la gracia. Gozo, risa, gozo y alegría. Pero, y vemos que Isaac es tipo de Cristo. Sara fue princesa y ella fue madre de Isaac. Pero el hijo de la esclava no fue de voluntad de Dios. Y allí nació Ismael. Ahí nació Ismael. Ismael era hijo de la esclava. Pero vemos que llega un momento que Dios le dice, no heredará el hijo de la esclava, sino el hijo de tu esposa Sara, de la libertad.
Y vemos en Gálatas capítulo 3, verso 8, un versículo. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y quiénes son todas las naciones o todos aquellos que serán benditos? Aquellos que están bajo la gracia. Hermano, heredamos esa bendición. Es nuestra. El hermano decía, no tenemos que andar pidiéndola, ni buscándola. Ya es una bendición que es nuestra. Y a veces usted se desliza, pero no tiene temor. Es como que cuando la criatura se porta mal, no tiene temor después de decirle al papá, papá, yo quiero, qué sé yo, comer un pan con dulce, o a la mamá. ¿Por qué? Porque sabe que tiene ese derecho. Bueno, nosotros somos hijos de la gracia y tenemos derecho, hermano. Pero no porque lo ganamos nosotros, sino porque somos hijos de la gracia. Nos fue dado, somos bendecidos desde aquella promesa hecha a Abraham. Desde aquella promesa hecha a Abraham. Y vemos que realmente Dios le había prometido, pero ellos no quisieron, realmente, ellos quisieron apurar el plan de Dios, pues veían su incapacidad. Dios había prometido a Abraham darle un hijo. Y siempre, hermano, hacemos lo mismo. Nos apuramos. Queremos ser apurados. Queremos hacer las cosas antes que Dios la haga. Y para nosotros Dios es demasiado lento. Y yo sé lo que Fernando debe estar pensando, ¿no? Es un momento duro. Y ellos quisieran que ya hoy esté acá. Pero sabemos que va a estar. Por fe, hermano, declaramos que es así. Porque esa gracia, hermano, nos lleva a la fe. Pero para uno que está en un momento así, ¿vio? Y el hermano, nuestros hermanos que no tienen enseñanza no saben esperar. Bueno, él ahora se sentó y esperó. Y está esperando porque él sabe que va a venir con él. Ese hijo va a venir con él. Y bueno, pero ahí Abraham se apuró, y eso que era el papá de la fe. Pero Dios también hace esto para mostrar que el hombre es falible. Abraham era el padre de la fe, y se apuraron. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver Génesis capítulo 16. Ahí nos muestra qué hicieron. Y así es el creyente, es apurado, quiere hacer a su tiempo, y Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene su tiempo para todo. Génesis capítulo 16, verso 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y Sarai también quería tener hijos. Antes todas las mujeres querían tener hijos porque querían ser mamá del Salvador, tenían eso tenían en sí. Entonces la mujer se sentía totalmente disminuida. Y bueno, había muchas cosas que demostraban que la mujer era una mujer fértil. Dijo entonces Sarai, dice el verso 2, a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y bueno, fue y tomó por mujer a Agar. Pero esa no era la promesa de Dios. No era así la promesa de Dios. Pero vemos el plan de Dios, cómo Dios estaba mirando. Vemos el verso 9, el verso 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y Agar, cuando vio que había concebido,
miraba con desprecio a su señora. Pero todo estaba en el plan de Dios, porque Dios, cuando se dice que algo va a ser así, aún a pesar de nosotros, hermano, Él va a hacer. Él va a hacer. Y no olvidemos que Abraham no estuvo en tiempo de ley. Ahí todavía no había sido dada la ley. Y bueno, y vemos el plan de Dios. Dice que ella empezó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, ¿en qué problema se metió Abraham? Y cuando una esposa está celosa, bueno, ¿vio? Y bueno, pero estaba en el plan de Dios, no era la manera de Dios, no era la manera de Dios. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Empezó a haber altercado entre la señora de la casa, la señora a la cual le había sido dada la promesa, y aquella a la cual ellos habían impuesto. Pero ahí el error era de los dos, no solo de Abraham. Los dos estaban apurados, queriendo ayudar a Dios. Hermano, nunca tenemos que tratar de ayudar a Dios. Si Él prometió en su tiempo, Él va a dar. Lo que pasa es que somos apurados. Somos apurados. El verso 8, el verso 9 al 12. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa, esto es, Dios oye. Dios oye. Y bueno, y vemos cómo Abraham quiso ayudar a Dios. Quiso ayudar a Dios. Y vemos que realmente fue imposible. Y vimos el nacimiento de Israel. Pero vemos 13 años más tarde, en Génesis capítulo 17. 13 años más tarde, en el capítulo 17 de Génesis, el verso 1 y 2, como realmente Abraham, de edad de 90 años, dice el verso 1 y 2, de 99 años, cuando le apareció Jehová, y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Parece que estuviera mal escrito, ¿no? Lo que pasa que está diciendo: entre yo, Dios, y ti, Abraham, o tú, Abraham. Yo, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Abraham es padre enaltecido, pero Abraham significa padre de una gran multitud. ¿Y qué habrá pensado Abraham? Tengo 99 años, ya no voy a fecundar. Pero él se estaba olvidando que estaba delante del Creador,
y que Dios iba a cumplir. Y ya estaba llegando el tiempo en que Dios iba a hacer lo que le había prometido. Verso 15 de este capítulo al 21. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara, así será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió en su corazón, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y a Sara de 90 años ha de concebir? Y dijo a Abraham a Dios: ojalá Ismael viviera delante de ti. Abraham estaba pensando en aquel hijo, pero aquel hijo no podía heredar, no era el hijo de la promesa, era de Sara y de Abraham. Y Dios se había propuesto que fuera de Sara y de Abraham, no de acuerdo a la voluntad del hombre. Y a veces pensamos así, pensamos ayudar a Dios y de acuerdo a mi voluntad esto va a ser así. Pero Dios no mira nuestra voluntad, Él la va a hacer, porque la suya es la perfecta. En la suya no hay nada para malo. Él va a mostrar que es bueno. Él va a mostrar que es bueno. Y había llegado el tiempo. Verso 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Él no creyó. Él no creyó. Y, hermano, porque él se veía incapacitado. Ya no había fuerza en Abraham, 100 años, Sara 90. Primero se rió Abraham y luego Sara. Génesis 18, verso 9 a 12. Y le dijeron, está hablando de los 3 varones que habían venido a visitar a Abraham al calor del día. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya las costumbres de la mujer. Mire, Dios esperó todo. Es algo inaudito. ¿Quién iba a pensar, hermanos, en una mujer? Ya no tenía su periodo, no podía quedar embarazada de acuerdo a lo natural. Pero este iba a ser un hijo espiritual. Este iba a ser el hijo de la promesa, hermano. Y bueno, y al verso 12. Y se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y aquí en esta tarde el Señor nos dice algo. Verso 14. Y parece que, hermano, recuerden el domingo, el mensaje también nos decía algo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No, Señor. No, Señor. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Tenemos que creer. Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida de Sara, de la vida Sara tendrá un hijo. Fíjese,
Pero recuerde, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, realmente nada es difícil. Cuando el hombre dice no hay esperanza, cuando el hombre no ve capacidad, ya quedamos sin capacidad, ahí quedamos sin fuerza. Ahí Dios obra. Cuando no tenemos más que hacer, recuerde a aquella mujer que había gastado todo lo que tenía, enferma de flujo de sangre. Ya los médicos le habían sacado todo. No tenía más nada para dar. Y ya se estaba acostumbrando a vivir así. Pero vino el dador de la vida, el sanador, el Hijo de Dios, el poder mismo en persona. Y ella dijo, si tan solo tocare el manto. Hermano, si bien estamos tratando el hijo de la ley, el hijo de la promesa, si en esta tarde hay algo que estamos necesitando, bueno, el Señor nos dice, ¿hay algo que sea difícil para mí? Bueno, vamos a presentar al Señor y vamos a declarar con fe, vamos a declarar, Señor, nada es difícil para ti. Él es el soberano, el poderoso. Si pudo hacer que Sara de 90 años tuviera un bebé, hoy sería algo extraño. Y Abraham, pero Dios hizo. Y fíjese, acá habla todo, hasta del periodo de la mujer. Ya no había ni eso. Para mostrar y para que creamos a su palabra. Y bueno, seguimos viendo el verso, pero él creyó. Ahí recién Abraham creyó. ¿Y cómo creyó? En esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque se miró a sí mismo, hermano. Y a veces nos miramos a sí mismo y decimos, ¿yo? ¿Será que voy a poder con esto? Y así se miró Abraham. Así se miró Abraham. Y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 4, verso 16. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Romanos capítulo 4 y el verso 16 al 22. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Si es por esfuerzo propio no sirve, ya no es por gracia. Si es por obligación no sirve, ya no es por gracia. Tiene que ser por fe. Por eso es que no podemos obligar a nadie a hacer nada, porque es por fe. Porque, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y alcanzó aún a lo de la ley. Fíjense, y ellos no saben de esto. Ellos no están entendiendo que les alcanza a ellos, que si se apropian, tienen que decir, acá está, Señor, yo no puedo. Es por fe. El hermano que no es enseñado en esta doctrina quiere hacer todo por obra. Y su obra, y su obra, y su obra. Pero el santo que entendió sabe que todo es por fe. Y tampoco obliga. El pastor que no tiene fe le obliga al creyente. Si usted no me obedece, pasa esto y esto y esto y esto. Pero cuando es por fe, ¿qué hace? Enseña la palabra y los santos corren solos. Y el pastor va liviano. ¿Por qué? Porque da la palabra y confía en la palabra y tiene fe en la palabra. O los obreros damos la palabra y sabemos que la que hace la obra es la palabra, no nosotros. Hermano, y si vemos que nos falta todavía, Señor, dame de esa fe. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir, y el Señor, bueno, nos va a probar, sí. Va a venir la prueba, pero una prueba le va a llevar a fe, y la otra prueba le va a llevar a fe.
porque usted va a ver que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él lo cumple. Y bueno, Romanos 16, el 4:16, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo llamó y le dijo a Abraham como si fuera un jovencito, te voy a dar un hijo. Y Abraham miraba su incapacidad, ya 99 años, casi 100. ¿Qué voy a tener hijo? Y Sara ya no tenía fuerza, imagínense. Una mujer para tener un bebé tiene que tener fuerza, tiene que pujar con fuerza. Y Sara ya no tenía eso. Pero Abraham se está olvidando que él era amigo de aquel dador de la vida y que todo lo podía hacer. Y bueno, sigue el verso 18. Y esto es lo lindo, hermano. Ahí comenzó a creer Abraham. Porque él empezó a creer entonces. Ya 2 veces Dios le había dicho. Y empezó a creer. Se empezó a despertar la fe. Y eso es lo lindo cuando en el santo se empieza a despertar la fe. ¿Y qué dice? Él creyó en esperanza contra esperanza. A veces falta algo y no hay esperanza. O no tenemos algo y miramos nuestra posibilidad y no hay esperanza. Pero cuando Dios dice que va a hacerla, y eso debemos creer, hermano. Que si es para la gloria y la honra de Dios, Dios va a dar. Y eso es lo que Abraham pudo ver a través de su fe. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Dios le había prometido. Y él, Señor, sí, si tú me dices. Y bueno, así va a ser. Y empezó a creer. Y empezó a dar paso de fe. Y le dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No vemos, no escuchamos que Abraham hizo grandes cosas, ni hizo grandes campañas, ni salvó mucha gente, ni que hizo grandes templos, solamente creyó. Hermano, y acá vamos a dejar, pero en esta tarde vamos a creer nosotros también que Dios va a hacer conforme a lo que nos prometió. Y si Él dio, no es para hacernos sufrir, es una leve tribulación nomás. ¿Nos falta algo? Bueno, vamos a creer. ¿Nos falta fe? Vamos a pedir al Señor para llegar a ser como el Padre de la fe. Él no fue que tuvo fe del principio. Fíjese que Él también estuvo ahí. Pero después comenzó a creer y dio grandes pasos. Y eso también nos puede pasar a nosotros, hermano. Pero solo tenemos que creer. A veces razonamos mucho. Decía así el hermano el otro día. Y creemos poco. Y sí, porque esto, porque el otro, y porque allá. Pero Señor, si tu palabra dice así, es amén y amén. Y con esto vamos a dejar hoy, hermano. Vamos a continuar el domingo que viene con Gálatas. Que el Señor les bendiga.